¿Dónde debía nacer el Cristo? Y él les dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito en un profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no es la más pequeña de entre las principales ciudades de Judá, porque de ti salirá un jefe que ha de comandar a Israel mi pueblo. Entonces Herodes, teniendo llamado secretamente a los magos, inquirió de él cuidadosamente desde a cuánto tiempo le tenía aparecido a la estrella. Y envióos a Belén, diciendo, id e informaos cuidadosamente de un menino. Y cuando encontrarles, comunicadlo a fin de que también él va a adorar. Y él, estando oído las palabras del rey, partiera. Mas eis que a estrella que tenían visto en oriente, y adiante de ellos, hasta que llegando sobre el lugar donde estaba el menino, paró. Y al ver nuevamente a estrella, ficaron poseídos de grandísima alegría. Y entrando en la casa, encontraron a un menino con María, su amada. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, ofreciéndoles presentes, oro, incienso y mirra, y teniendo recibido aviso en sueños para no voltar por Herodes, regresaron por otro camino hacia el país. Es estupenda. Primero, vean ustedes en la epístola como el profeta Isaías, 700 años antes, fala de que Jerusalén se iba a encher de camelos y de dromedarios y de riquezas, etc., porque los tres reyes magos no iban los tres sociños. Cada rey tendría su séquito, sus guardacostas, etc., porque a hacer un viaje por el desierto estaba siempre lotado de ladrones y gente de mal vivir, etc. Entonces no podían ir sociños. Entonces tendrían su gente que los acompañaba, que los asistía. Entonces, lembren que una de las características, uno de los motivos por los que sabemos que la Iglesia Católica es la cierta, es porque se cumplen las profecías. Alguien dirá, yo conozco una señora que tira las cartas y a veces acierta. Pronto. Hay personas que hacen este tipo de cosas y aciertan, pero aciertan ¿por qué? Por influencia del demonio. A veces porque son simples charlatanes, otras veces porque es por influencia del demonio. El demonio, como tiene un espíritu angélico, inteligencia angélica, él presume que el futuro puede ser este. Y es así que a veces aciertan estos personajes. Pero el demonio no puede profetizarte algo que va a suceder de acá a 100 años. Es imposible. ¿Por qué? Porque el que sabe el futuro es Dios. Entonces, cuando Isaías profetiza el episodio que estamos a festejar hoy, la Epifanía, es porque Dios le muestra esta cosa. Bien, pero vamos al Evangelio. O mejor dicho, antes de pasar al Evangelio, porque tengo miedo de esquecerme, ya que hemos pasado la fiesta de Natal y estas fiestas tan bonitas. A veces la gente ve muchos filmes en esta época. Y uno de los filmes que a veces pueden pasar son los filmes de la Natividad. Las películas de Hollywood, por ejemplo, a veces ponen a la Virgen dando a luz con dolor. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la Virgen no tuvo dolores de parto. ¿Y por qué no tuvo dolores de parto? Y muy simple, porque es la Inmaculada Concepción. O sea, es la única criatura que no tenía el pecado original. Y lémbrense que los dolores de parto en la mujer son una consecuencia del pecado original. Parirás con dolor, le dice Dios a Eva. Entonces, es propio que haya dolores de parto, pero es una consecuencia del pecado original. La Virgen no tenía el pecado original, por tanto, no hubo dolor.
Y además de esto, que la Santísima Virgen guardó su virginidad. La Virgen, lémbrense que es 3 veces virgen, virgen antes, durante y después del parto. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede ser virgen durante el parto? Es muy simple. A ver, ¿quién creó a la Virgen? Dios. Bien, y si Dios creó a su amai, a su propia amai, Dios no la podía crear con todas las prerrogativas que él quisiera y que ella misma quería. Ella le dice al ángel, cuando en la anunciación, cuando le dice el ángel que va a ser la amai de todo un Dios, dice, pero ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? O sea, ahí se ve que ella tenía voto de castidad y San José también, porque cuando se fue la anunciación, ella ya estaba comprometida con San José. O sea, ambos estaban comprometidos con voto de castidad. Entonces, la Virgen era virgen antes del parto, durante el parto. ¿Por qué? Y porque así como un rayo de luz traspasa un cristal sin romperlo, nuestro Señor salió del seno purísimo de su amai sin romperla. Padre, eso no puede ser. Si no puede ser, Dios no es omnipotente. ¿Qué clase de Dios tenemos? Los protestantes chatean con estas cosas. No, eso es antinatural, eso no puede ser. Si Dios no puede hacer una madre, su propia madre, con todas las cualidades que Él quiera, entonces, ¿qué Dios tenemos? ¿O qué Dios tienen ellos? Entonces, nosotros no elegimos a nuestra madre, Dios pudo elegir a su madre y Él la adornó con todas las gracias que Él quería y que la Virgen misma también quería, guardar la virginidad. Entonces, lémbrense que la Virgen es 3 veces virgen, antes, durante y después del parto. Bien, ahora, lembrando de eso, que es un dogma de fe, pasamos al Evangelio. ¿Quiénes eran los magos? Los magos eran personajes, algunos, Baltasar el preto parece de Etiopía, el otro era de Siria, creo que Gaspar, y Melchor era de lo que es hoy el norte de Turquía, no me lembro cómo se llama esa zona. Bien, y resulta que los 3 no se conocían entre ellos. En un momento de su viaje hacia Jerusalén se encuentran y se dan con que están buscando el mismo objetivo y siguiendo la misma estrella. Bien, ahora, ¿cómo es posible que estos magos supiesen del Mesías si ellos no eran hebreos? Precisamente la fiesta de la Epifanía es la fiesta nuestra. ¿Por qué? Porque los hebreos eran los que tenían las profecías, el detalle de que iban a nacer en Belén, que iban a venir los magos, etc. Pero ellos en principio no tenían estas profecías, al no ser hebreos. Lembren que la Iglesia tiene una cierta veneración por unas profetisas llamadas las sibilas. Las sibilas, la sibila de Cumas, la sibila de Eritrea, etc., que ustedes, por ejemplo, las pueden ver en la Capilla Sistina, están dibujadas ahí por Miguel Ángel, las pinta, etc., y hay otros tantos artistas que las ponen. Estas sibilas eran profetisas paganas que vivían castamente, etc., y que habían profetizado que iba a venir un Mesías y que nacería de una mujer virgen. Vean cómo se repiten las profecías esenciales. Entonces, es probable que estos 3 magos hubiesen escuchado esta cosa también. Entonces, y sin duda también ellos tendrían, Dios les habría enviado de alguna manera un conocimiento. ¿Cómo es que reconocen esa estrella como la estrella que había que seguir? Los magos eran astrónomos, etcétera, pero ¿cómo sabían que era esa estrella la que tenían que que los iba a conducir hasta el Mesías? Bien, hay un episodio en el Evangelio que acabamos de leer que a mí me pone un poco espantado.
Cuando llega, imagínense Jerusalén, no era New York, Jerusalén era una ciudad grande, pero tampoco era demasiado. Y claro, cuando ven todos estos séquitos entrar, y habrán dicho, ¿y estos de dónde vienen? ¿A qué vienen? Y cuando preguntan, además, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Todos ficaron espantados, porque claro, los hebreos estaban todo el día falando de la llegada del Mesías, así como nosotros hoy falamos de la llegada del Anticristo, ellos falaban de la llegada del Mesías. Pero resulta que escuchan, ven a estos paganos que vienen de longe, y ellos, bueno, lo remiten a Herodes, van a preguntarle a Herodes. Herodes les consulta con los escribas y fariseos y dice, no, el profeta Miqueas dice que será en Belén donde van a ser. Y bueno, Herodes fala con ellos, le dice, bueno, vayan a Belén, yo después voy, avísenme dónde está, así voy. Y dice el Evangelio que los Reyes Magos van a Belén, pero nadie de Jerusalén va con ellos. Ahí uno ve cómo estaba trastocada la religión hebrea. Cuando nosotros leemos en el último Evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso era una señal ya de la apostasía del pueblo hebreo, de la corrupción religiosa que sufrían los hebreos. Porque si era tanto el deseo de ver al Mesías, jolines, como estos que venían de tan longe están yendo a verlo y yo no, y además Belén está a pocos kilómetros de Jerusalén. Creo que son 5 o 6 kilómetros solamente. Entonces, ¿por qué no van ellos? Porque no les importa. Porque no les importa. Cuando a veces uno piensa que el que está en el altar es todo un Dios. Y a veces preguntamos, ¿y por qué fulano no viene a misa? Porque no les importa. Es tristísimo. Tristísimo. Es lo mismo que hicieron los hebreos cuando vieron llegar los magos. Pero sigamos la historia. Dice que se ponen en camino hacia Belén y cuando se les aparece de nuevo la estrella, dice que se llenan de gozo. ¿Por qué se llenan de gozo de ver una estrella? Se llenan de gozo porque se hace evidente la fe. Ellos saben que esa estrella les está marcando la luz de Dios. Y cuando llegan al presepio y ven a ese niño ahí, dicen que lo adoran. ¿Pero por qué van a adorar a un bebecillo? Porque ellos saben, ellos tienen la luz de la fe, de que ese niño es el Todopoderoso, de que ese niño es el infinito, pero ahora está pequeñito y contenido en un niño, en el cuerpecito de un bebé. Que ese niño que está ahí a llorar y a tremer de frío es el omnipotente, el creador de cielos y tierra. Y a él le adoran y le ofrecen sus regalos. Entonces, queridos fieles, ese detalle del Evangelio cuando nos dice que ellos se gozan de ver la estrella, esa estrella, ¿qué es? Es la fe en Dios. Es porque, ojo, si tú ves un bebecito cualquiera, no te pones a adorarlo y a hacerle regalos importantes. Si ellos, adultos, personas importantes, sabias, etcétera, se arrodillaron, era porque tuvieron la gracia de la fe. Entonces, si nosotros católicos tenemos la gracia de la fe, entre otras cosas, es cierto que a veces sufrimos cosas que nos dan una cierta tristeza, en fin, la pérdida de un ser querido, lo que fuese. Pero no podemos ser tristes habitualmente. Debemos ser gozosos. ¿Y por qué? Porque tengo fe. Y si por ahí tienen la tentación de la tristeza, de que a veces la gente dice, no sé, estoy triste y no sé por qué, es señal de que el diablo está cerca, está perto. Cuando te venga la tristeza, lémbrate de los Reyes Magos. Ellos se gozaron en ver al niño.
¿Y acaso tú no lo ves al niño? Cuando en el altar se consagra, ¿no ves al niño? Cuando el sacerdote levanta la hostia, ¿no ves al menino? Está ahí. Entonces no podemos ser tristes. Un santo triste es un triste santo, decía Santa Teresa. Lémbrense siempre de eso. Entonces debemos ser gozosos. Tenemos problemas, hay injusticias terribles, etc. Perfecto, o sea, paciencia. Más espiritualmente debemos estar siempre alegres. El Salmo que dice, servid a Dios con alegría, es así. No podemos ser tristes. Entonces, lémbrense de ese episodio tan bonito. Se llenaron de gozo. Y al ver al menino, lo adoraron. ¿Cómo no vamos a adorar nosotros al menino? ¿Cómo no vamos a adorar, no vamos a recibir de Joelos la Santa Comunión? Es una barbaridad eso. Una barbaridad. Bien, ¿y qué les regalan los santos reyes? Oro. Oro, ¿por qué? Porque ese menino es eterno. El oro simboliza la eternidad. Ustedes habrán visto los cuadros antiguos de la Edad Media, e incluso cuadros de Frangélico, de Giotto anteriores, pintan el fondo dorado, no porque quede bonito, sino porque el dorado implica que ese personaje que está pintado ahí, sea nuestro Señor, la Virgen, los santos, están dentro del ámbito de la eternidad. Es por eso el color dorado. Y el dorado también es porque el niño ese es el rey de reyes y señor de señores. Lémbrense cuando Cristo le dice a Pilatos le pregunta, ¿tú eres rey? Y él dice, sí, yo soy rey. Para eso he nacido. Él es rey. Y la mirra, ¿por qué le regalan mirra? La mirra es un perfume muy rico. ¿Por qué? Porque Cristo nos viene a traer el perfume de las virtudes. Antes la virtud de la castidad, por ejemplo, ¿servía de algo? No. ¿La virtud de la honestidad servía de algo? No. A partir del cristianismo, las virtudes tienen su valor, tienen su honra. Entonces, la mirra es señal, de símbolo de las virtudes y también porque ese menino es un ser humano perfecto. Lémbrense que en Cristo están las dos naturalezas, la divina y la humana, juntas. Lo que se llama la unión hipostática. Entonces, y ese ser humano es el que va a dar y a sufrir todo para reparar nuestros pecados. Y por último, el incienso, porque ese niño es Dios. Y eso es una cosa maravillosa. La fe de los magos es una cosa terrible. Pónganse en lugar de los magos, vayan a Belén. Y claro, ellos no sabían nada de las profecías, o muy poco, eso de las sibilas, por ahí un poco. Pero ver un menino y que se ayoelen y lo adoren, jolín, si ellos no tienen fe, ¿quién tiene fe? O sea, por eso que una de las cosas que debemos pedir en esta misa, santos reyes, por favor, dadme un poquito de la fe que vosotros tuvieron, que yo sea fortalecido en esa fe. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos dicen que esa misma noche el ángel les habría anunciado a los reyes, vayan en mora, pero por otro camino, porque Herodes quiere matar a este. Y los reyes obedecen. Se vuelven a su país por otro camino. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos dicen que cada uno se volvió a su reino y empezaron a predicar a Jesucristo. Después de la pasión de Cristo, San Pablo parece que los visita, cada uno de ellos, los ordena y los hace obispos. Y predicando, uno de ellos incluso llegó a predicar por la India, son anoticiados de que tenían que volver a Jerusalén. En Jerusalén sufren el martirio, no mueren el mismo día los tres, en días distintos, mas cuando al tiempo van a ver sus tumbas, encuentran sus cuerpos incorruptos y son llevados después a Constantinopla.
Cuando los cruzados llegan a Constantinopla, se llevan los cuerpos de los 3 reyes magos incorruptos a la iglesia de San Ambrosio en Milán. Cuando tú llegas a la iglesia de San Ambrosio, al fondo, del lado del Evangelio, hay una pequeña casita, como si fuese esto más o menos, y grande, que actuaba como un relicario, porque tenían que poner 3 cuerpos enteros de los 3 reyes magos. Después, por problemas con el emperador Germano Barbarroja, etc., hacen un tratado de paz con los milaneses, y los alemanes piden, como parte para el tratado de paz, de llevarse los cuerpos y se los llevan a Colonia. Y la famosa catedral de Colonia se construye para resguardar y venerar los 3 cuerpos de los Reyes Magos. Y cuando en la Segunda Guerra Mundial los bandidos de los aliados bombardean Colonia, interesante eso, quedó la ciudad de Colonia totalmente destruida y la catedral de Colonia estaba intacta, se le rompieron los vidrios, etcétera, pero quedó intacta. Qué raro. ¿Cómo puede ser? Porque además es un blanco muy fácil para un avión bombardear una catedral. Y sin embargo fue protegida. ¿Por qué? Y porque tenía esos 3 santos. El caso de los magos es interesante además porque es el primer caso de santo incorrupto que hay. Los primeros incorruptos que encontraron fueron estos, los 3 reyes magos. Y ahora se pueden venerar en la catedral de Colonia. Bien. ¿Y qué más? Ellos son patronos, por ejemplo, de la ciudad de Lima, en Perú. Son patroeiros de varias ciudades. Digo esto porque hay algunos que dicen, no, los Reyes Magos fueron una leyenda. No, no fueron leyenda. Fueron una realidad. Si no, no hubiesen puesto una capilla dentro de la iglesia de San Ambrosio, incluso tiene un techo y le pintaron la estrella de Belén, como para decir, esta es la estrella que seguían estos 3 que estaban acá dentro. Bien, entonces, queridos fieles, les decía que es una fiesta importante porque es una fiesta en donde, gracias a estos 3 magos, los 3 magos son los que nos representan a nosotros, los gentiles, los que no somos hebreos, nos representan en el presepio. Cristo primero les da la noticia del nacimiento a los pastorcitos. Imaginen los pastores cuando se les abre el cielo, les anuncia el ángel que ha nacido el Redentor, viene el espectáculo del cielo abierto, los ángeles cantando Gloria in excelsis Deo. ¿Qué habrán sentido esos pastores? Si se abre el cielo, es porque el Mesías llegó. No, ¿cómo puede ser de otra cosa? Y claro, cuando los pastores también van y encuentran al niño, las cosas que hablarían. Y dice que la Virgen se asombraban de las cosas que falaban los pastores. Y después vienen los magos. Entonces, ¿qué vamos a pedir a los santos reyes? Santos reyes, afiánzanos en la fe. Que tengamos el gozo de la fe, que seamos católicos contentos, gozosos de ser católicos, no avergonzados, no temerosos, no miquis, no, ser valientes católicos. Ellos murieron mártires, los 3 reyes magos, ojo, las pasaron mal también, sufrieron persecución y todo. Entonces, pidamos esto para que nosotros también, guiados por la luz de la fe, un día alcancemos nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El mismo de los reyes, ver a Cristo y verlo a Cristo por toda la eternidad. Y así ser gozosos por toda la eternidad, viendo a Cristo y a su Santísima Madre. Ave María Purísima.